padre, sentadito, sino que es que estamos solo desde un dispositivo. Listo. Van empezando, pues. ¿Me confirman por favor las personas que están conectadas si se logra ver la pantalla? Sí, la estamos viendo. Profe, voy a empezar. Bueno, pues buenos días para todos. Las personas que no me conocen, voy a presentar el día de hoy cetoacidosis diabética. Mi nombre es Lady Stephanie Sepúlveda Forero, soy residente de segundo año de pediatría. El tutor que me acompañó durante la preparación de esta charla es el doctor John Camacho. Vamos a empezar la charla haciéndola un poco más amena y un poco más interactiva. Y vamos a empezar presentando primero un caso clínico en el que espero pues la participación de los que más se pueda, sobre todo los muchachos que están rotando conmigo en urgencias. Entonces empecemos. Tenemos el caso clínico de una nena, una paciente femenina de 9 años, es un caso de la vida real. Niña de 9 años, ella consulta al servicio de urgencias, pero no de esta institución. Consultó por un cuadro clínico de 7 días en la que manifestaba polidipsia. 2 días posteriores empezó con emesis de contenido alimentario con una frecuencia aproximada de unos 3 episodios por día. Y en el último día se exacerban a presentarse 6 episodios en las últimas 12 horas. El cuadro además se presenta acompañado de dolor abdominal difuso mal localizado. La niña no ha presentado fiebre, no ha presentado diarrea. Antecedentes, realmente es una paciente sana, no tiene ningún antecedente personal positivo. Y al examen físico encontramos a una paciente con un peso de 26 kilos, ahí están sus constantes vitales, en los que se ve que la niña estaba taquicárdica, estaba de 120 de frecuencia cardíaca, con una respiratoria de 26, miren, estaba ya taquipnéica, aún saturaba bien, no estaba febril. La niña se veía en un estado general más bien como regular. La niña tenía pues signos de deshidratación. Miren que tenía una mucosa oral que se encontraba seca, ya tenía ojos hundidos. Miren que el llenado capilar estaba en el límite de 2 segundos. Positivo únicamente, un abdomen doloroso, pero no tenía signos de irritación peritoneal. Era un abdomen doloroso en los 4 cuadrantes. Y a nivel neurológico se veía somnoliente. Y miren que ya el Glasgow estaba en 14 puntos. Solamente hasta ahí, sin tener ningún tipo de examen y solamente con esa enfermedad actual, ¿qué podrían presumir con esta paciente? Por ejemplo, empecemos preguntándole a Stephanie Salazar. ¿No está conectada? Mándalo por favor. No, pero, o sea, que hay gente que no me está escuchando y no habían dicho nada. Hay los 3 puntos que me para mí. Ya lo mandé. Ya no puedo opinar ella porque no escuchó el caso clínico. ¿Alguno de ustedes, niños, qué opina entonces de la enfermedad actual de esta niña? La niña tiene una deshidratación grado 3 que ya estaría entrando con signos de choque. No tiene todavía hipotensión, pero sí está taquicárdica con un llenado capilar de 3 mayor a 2 segundos. Y se encuentra ya con leve alteración del estado de conciencia. En segunda instancia, consideremos pues dolor abdominal en estudio con
dolor abdominal en estudio con intolerancia en la vía oral y ya, pues esos serían como los principales diagnósticos. ¿Quieres arriesgarte con algún tipo de impresión diagnóstica con esta enfermedad actual? ¿O o varias opciones diagnósticas? ¿Alguna otra persona? Pues también otra posible opción sería tal vez que esté cursando con una gastroenteritis aguda o pues de pronto por el cuadro clínico, o también posiblemente podría ser un cuadro de obstrucción intestinal, pues por la dosis repetida, pues también se le puede causar la colitis, también la deshidratación, pues podría ser. Eso está bien, pensar que está presentando síntomas intestinales, vómito, dolor abdominal y el dolor, y en el examen físico tiene un abdomen doloroso, está bien pensar que puede ser, digamos, algún tipo de patología quirúrgica y esto puede pasar, se puede llegar a confundir con algún tipo de apendicitis o una obstrucción intestinal, como bien lo dicen. Listo. Tenemos este caso, entonces, ¿qué sería lo primero? Lo primero que les gustaría pedir, así entrando. Pues no, casi primero, y ya posiblemente salga high. Doc, y pero Si yo digo que la glucometría está en high, ¿cuánto se presume más o menos que está la glicemia? pues Doc, tendría que estar por encima de 500. Más o menos, cuando el glucómetro te manda una glucometría en high, quiere decir que ya el umbral para que él lo sense en high está por encima de más o menos 500. Otra cosa, así como para solicitar, así como que el laboratorio nos vote en cuestión de 5 o 10 minutos. Pues otra cosa podría ser unos gases venosos. Gases Gases, venosos o arteriales. Venosos. venosos. ¿Por qué venosos y no arteriales? Porque queremos saber si está con acidosis, pues para mirar el pH como tal. Pero los arteriales también me botan pH. Sí, pero es que los arteriales somos para ver cómo el estado de oxigenación del paciente. Listo, gases. Estos son los gases de mi paciente. Entonces aquí sí me gustaría que algún residente me ayudara con la interpretación de estos gases. A ver, Mela, ¿estás por ahí? ¿Está Mela? Aquí estoy. Ay, espera, perdón, es que estaba lejos. Listo, estos son los gases de esta nena. ¿Qué dirías con respecto a los gases? Bueno, tiene un pH en 7.2, pues ya tiene una acidosis, un bicarbonato en 10.3, metabólica y sería 7.2, moderada, sería una acidosis, perdón, metabólica moderada. Listo, entonces miren que esta es una herramienta bastante valiosa, listo, que en cuestión de 5 minutos nos ofrece una información metabólica amplia de la paciente, cómo está su equilibrio ácido-base, cómo están sus electrolitos, miren que tenemos una aproximación de los electrolitos y miren cómo está la glucosa en este caso, mayor a 700. Como Mela lo dijo, está en un estado de acidosis metabólica y con pH y bicarbonato podemos clasificar si esta niña está en un estado de cetoacidosis y qué gravedad está su cetoacidosis. Y como Mela lo dijo, está moderada y eso lo vamos a entender más adelante. Quería abrir la charla con este caso clínico porque miren que gastamos solo una glucometría y gastamos unos gases y ya tenemos diagnóstico. ¿Listo? Enfermedad actual, examen físico y con esto fue suficiente. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar ahora sí la charla y ahorita vamos a ampliar un poquito más el manejo de esta niña. Entonces definamos que es cetoacidosis diabética, hablamos de que se trata de una complicación de tipo agudo de la diabetes mellitus, que se genera como consecuencia de un déficit, ya sea tanto absoluto o relativo de la insulina. Se habla que ya tenemos una destrucción de un porcentaje grande de células pancreáticas cuando empezamos a presentar un cuadro de cetoacidosis. Se define que es una sobreproducción de cuerpos cetónicos, esto va a llevar posteriormente a una sobreproducción, a una producción de acidosis metabólica, que sumado pues a una hiperglicemia va a tener un resultado de una hiperosmolaridad secundaria. Debemos tener en cuenta que existen unos criterios bioquímicos y a mano izquierda les quise colocar todas estas entidades que han venido trabajando en definir los criterios para establecer un diagnóstico certero de una cetoacidosis diabética y entonces tenemos que cumplir los siguientes. Que tengamos una glucosa por encima de 200 miligramos por decilitros, sumado a una acidosis metabólica visto por un pH
que esté menor a 7.3, un bicarbonato menor a 15. Tengamos la presencia de cuerpos cetónicos, en este caso el que podemos medir en sangre es el beta-hidroxibutirato, que esté mayor a 3 milimoles por litro, o que tengamos unos cuerpos cetónicos mayor a 5 o una cetonuria mayor a 3 cruces. ¿Listo? Esos son los criterios que tenemos que cumplir para hablar de cetoacidosis. Hablemos de la epidemiología. Decimos que la cetoacidosis es la segunda causa de complicación más grave y peligrosa de la diabetes, puesto que la primera en estos pacientes es la hipoglicemia. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, miren qué porcentaje tan grande, hasta un 84% de los niños van a debutar con una cetoacidosis. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, miren que reduce drásticamente un 25%. Es la principal causa de mortalidad en los niños con diabetes tipo 1, ¿listo? Cuando hablamos de cuál es una de las principales causas, decimos que es la omisión del tratamiento la que más se ha visto prevalente. La incidencia anual es de 4.6 a 8 episodios por cada 1000 pacientes con diabetes mellitus y su mortalidad básicamente está asociada a las complicaciones asociadas como por ejemplo el edema cerebral. Miren que el edema cerebral no es que tenga una frecuencia muy alta, solamente se presenta entre 0.3 a 1, o en algunos textos lo hablan de 0.3 a 4% de todos los episodios de cetoacidosis diabética. Sin embargo, es una entidad de alta mortalidad para tener en cuenta, a pesar de que su frecuencia es poca. ¿Cuáles son los posibles desencadenantes para hablar de una cetoacidosis? Aquí tenemos que clasificar a mi paciente. ¿Es mi paciente un paciente que tiene ya un antecedente conocido de diabetes? ¿O es mi paciente un niño que está debutando apenas con una cetoacidosis y habla para posteriormente hacer el diagnóstico de diabetes? Entonces, si hablamos de que es un paciente que ya tiene un antecedente de diabetes, es la omisión del tratamiento la principal desencadenante de la cetoacidosis diabética. Mal control metabólico con antecedentes de cetoacidosis previos hace que también tenga una mayor probabilidad de que vuelva y presente cetoacidosis. Si hablamos de un paciente que de pronto tiene una diabetes de novo, hablemos de que en estos casos habría que descartar que sea o una gastroenteritis o en general cualquier tipo de infección la que desencadene el episodio de cetoacidosis, porque como tal el episodio de la infección se considera un episodio estresante que va a acelerar pues toda la cadena metabólica y es lo que termina desencadenando entonces la cetoacidosis. Con respecto a lo que son trastornos psiquiátricos, circunstancias familiares, adolescentes, consumo de alcohol, esto se ve básicamente en estos pacientes que por su condición tanto social como psicológica no se adhieren bien a un tratamiento. Y aquí en nuestro país, pues desafortunadamente está este último desencadenante, que son los niños que tienen un difícil acceso a los servicios de salud, por lo que de pronto los síntomas no se llevan a evaluar de manera pronta o oportuna a un personal médico. Para hablar un poquito de la cuestión de la fisiopatología, entender la fisiopatología me va a ayudar a mí a entender los síntomas de mi paciente. Pero es importante recordar la fisiología, vamos a mencionarla de manera rápida. Recordemos que cuando nosotros tenemos el estímulo, pues cuando nos alimentamos y tenemos ya el contacto con la glucosa, tenemos glucosa en sangre, se empieza a sensar este aumento de glucosa por la alimentación y lo que se presenta es un aumento de la síntesis y secreción de insulina. La insulina se va a unir a su receptor de la membrana celular, que es un receptor de tipo tirosina quinasa, que lo que hace es que se externalicen los receptores de la glucosa, que son los receptores de tipo GLUT. Los receptores de tipo GLUT se conocen aproximadamente unos 14 tipos en el momento y en qué varían en el lugar de donde se localicen los receptores. Por ejemplo, esta imagen tiene los GLUT4 y los GLUT4 están localizados sobre todo en lo que es tejido adiposo, tejido muscular o músculo cardíaco. ¿Listo? Entonces hablemos de los GLUT4. Viene la insulina, se pega a su receptor, hace que se externalicen los receptores GLUT4. Con esto, una vez externalizados, la glucosa se adhiere y logra ingresar a nivel intracelular para llevar a cabo todos los procesos metabólicos que básicamente se traducen en la producción de energía. Cuando nosotros ya tenemos, o la célula ya ha tenido todo el metabolismo energético suficiente y empieza a generar ya ese exceso de azúcar, lo que hace es que los GLUT se internalizan para que la glucosa no siga entrando a la célula
y empieza a producirse o empieza a activarse más bien las otras vías de almacenamiento de la glucosa, que sería la glucogenogénesis, por ejemplo. ¿Listo? Si no tenemos insulina, no tenemos quien abra esta puerta para que se externalicen los GLUT y capte la glucosa. Quiere decir que la célula sensa que dentro de ella no hay glucosa, no hay glucosa. Entonces, si no hay glucosa, empiezan a generarse una serie de procesos adicionales con el fin de aumentar la glucosa intracelular o aumentar cualquier tipo de sustancia que me pueda generar vías alternas de energía. En este caso, entonces, se aumentan las hormonas contrarreguladoras, y aquí las mencionamos: glucagón, cortisol, catecolaminas y hormona de crecimiento. ¿Qué es lo que hacen estas hormonas contrarreguladoras? Tratar de buscar vías alternas de obtención de energía. Recuerden que para la célula, dentro de la célula, no hay glucosa, a pesar de que por fuera dentro de ella se sensa como que no hay glucosa. Entonces empiezan a activar vías alternas. Por ejemplo, una de las principales vías que se activan es la vía de la lipólisis, ¿listo? Se empiezan entonces a beta-oxidar ácidos grasos, ¿listo? Y cuando se beta-oxidan ácidos grasos empieza a generarse algo que se llama cetogénesis. Recordemos que la cetogénesis me va a formar 3 tipos de cuerpos cetónicos: el acetoacetato, el 3-beta-hidroxibutirato y la acetona. Hablando así como para recordar rápidamente, estos son nuestros cuerpos cetónicos, listo. A partir del cetoacetato se empieza a oxidar y convertirse en beta-hidroxibutirato, o a descarboxilar y convertirse en acetona. Estos dos, acetoacetato y beta-hidroxibutirato, se eliminan por vía urinaria, y el acetona se elimina por vía pulmonar, respiratoria. Si tenemos la presencia de estos cuerpos cetónicos, es lo que nos van a explicar varios de los síntomas de mi paciente. Por ejemplo, el hecho de que sean cuerpos cetónicos, el hecho de que sean cuerpos ácidos, hace que el paciente empiece a generar ya su estado de acidosis, y la acidosis me va a llevar posteriormente a un dolor abdominal, ¿listo? Por ejemplo, la respiración a fruta dulce. ¿Recuerdan que les dije que la acetona se elimina por vía pulmonar? Pues es esta acetona la que me genera el aliento a fruta dulce que se describe en algunos textos. Los cuerpos cetónicos también son los encargados de generar náuseas o vómitos, ¿listo? Respiración de Kussmaul, tenemos acumulación de ácidos, listo, aquí están, acumulación de ácidos, y además se empieza a generar también acumulación de hidrogeniones y CO2. ¿Qué pasa entonces cuando el cuerpo empieza a tener un aumento de la concentración de ácidos? Trata de barrerlos. ¿Y cómo lo hace? Con esta respiración, con el aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Se acuerdan que la niña tiene una frecuencia respiratoria en 26? Bueno, ahí estaba tratando de barrer todo este tipo de ácidos, ¿listo? Otra vía que entonces se activa es la vía de catabolismo de las proteínas. ¿Con qué fin? Con que se liberen entonces aminoácidos y estos entren a la vía de la gluconeogénesis, ¿listo? La pérdida de peso se da es por esto, porque empiezan a degradarse todo tipo de proteínas en nuestro paciente. Posteriormente, miren, entonces tengo una vía activa por este lado de la lipólisis para generar hiperglicemia, una vía activa por la parte de la proteólisis, y miren cómo todo va concluyendo en ¿qué? En hiperglicemia. Cuando tenemos un umbral cuando tenemos que la glicemia está por encima de 180 miligramos por decilitro, se supera el umbral de aclaramiento renal, y es cuando aparece la glucosuria. Recordemos que la glucosa es una molécula osmóticamente activa, ¿listo? ¿Qué pasa si ella es osmóticamente activa? Arrastra agua. Si se supera el umbral de excreción de agua, pues ¿qué va a pasar? Entonces que el paciente empieza a orinar mucho, y es cuando viene el otro síntoma, que es la poliuria, ¿listo? Si empieza a perder mucho líquido, que empieza a haber después una pérdida posterior de electrolitos. Pero aquí es importante acordarnos qué pasa con el sodio y qué pasa con el potasio. Recuerden que el sodio está diluido, ¿listo? El sodio está en una hiponatremia dilucional. ¿Y qué pasa con el potasio? Cuando tenemos un balance normal de potasio, ¿listo? De pH, de hidrogeniones en conjunto con el potasio, tenemos que a nivel intracelular va a haber potasio, y a nivel extracelular pues va a haber un equilibrio con respecto a los hidrogeniones. En los casos de acidosis, por cada un punto de pH que disminuya, entran más hidrogeniones a la célula, y lo que hace la célula para mantener la electroneutralidad es que saca potasio. Quiere decir que a medida que baja el pH, aumenta el potasio extracelular, entonces el paciente empieza a presentar hipercalemia. ¿Listo?
Caso contrario a lo que pasa con la alcalosis. Ya salen los hidrogeniones de la célula y entonces el potasio empieza a entrar a la célula. Entonces recordar, sodio disminuido pero porque está diluido y potasio aumentado porque está saliendo de la célula a medida que entran hidrogeniones. Todo esto que conlleva pérdida de agua, deshidratación posterior, y si la deshidratación perdura y la pérdida de agua se sostiene, puede haber una alteración de la función renal, pero de tipo prerrenal. Y todo eso se traduce entonces en un estado de deshidratación con hiperosmolaridad. La deshidratación también me va a dar el estado de polidipsia y este es el resumen pues, de los síntomas que presenta nuestro paciente. ¿Quedó claro con respecto a lo por qué se presenta cada síntoma según la fisiopatología? Bueno, ahora sí hablando de cómo clasificamos a nuestro paciente, y es lo que Mela nos ayudó a aportar según los gases del inicio. Según cómo tengamos el pH y el bicarbonato, nosotros podemos hablar de cetoacidosis leve, moderada o grave. Miren que si tenemos una cetoacidosis leve, tenemos un pH que todavía está entre 7,3 y 7,2 y un bicarbonato que está menor a 15. Moderado, ya el pH está por debajo de 7,2 hasta 7,1 y el bicarbonato ya está por debajo de 10. Y en el grave ya el pH está por debajo de 7,1 y el bicarbonato por debajo de 5. ¿En qué me ayuda a clasificar esto, la cetoacidosis? En cómo voy a orientar el manejo de mi paciente, puesto que si yo tengo una cetoacidosis leve, yo incluso puedo manejar a mi paciente con insulina subcutánea, contrario a lo que pasa en la cetoacidosis moderada o grave, que ya me obliga a tener un manejo más enérgico con respecto a los líquidos y la insulina. Entonces, el manejo, siempre hacer el triángulo de aproximación pediátrica, miremos cómo está nuestro paciente y recordemos que tenemos que tratar de monitorizar lo más pronto posible a mi paciente, canalizarlo, ojalá tener 2 accesos venosos con catéteres de buen calibre, colocarle oxígeno si es necesario, listo, recordemos que el paciente está presentando una alteración en su patrón respiratorio. Si el paciente me está debutando con una cetoacidosis y me debuta porque su desencadenante fue una infección, cubrámoslo si es necesario, cultivémoslo y tomemos los laboratorios necesarios para encontrar el foco causante de esta infección. Cateterismo vesical, y esto se coloca es en este paciente que de pronto tiene una alteración del estado de conciencia y necesitamos hacer una cuantificación de líquido. Recordemos que esto hace parte del manejo de mi paciente. Y con respecto a los laboratorios, a mano inferior derecha les coloqué lo que deberíamos pedir en un principio. Glicemia, función renal, electrolitos completos, gases. Los gases y los electrolitos se hacen con un control de cada 4 horas, importante tenerlo en cuenta. La hemoglobina glicosilada me puede hablar a mí de cuánto tiempo más o menos atrás viene el paciente con una alteración en su metabolismo de los carbohidratos, más o menos se dice que en los últimos, la hemoglobina glicosilada me da información de su estado metabólico en los últimos 3 meses. El uroanálisis no solamente para ver si hay un cuadro infeccioso, sino también para ver cuerpos cetónicos, y el beta-hidroxibutirato, que es el que podemos medir en sangre. No siempre lo tenemos presente pues en todas las instituciones. ¿Cuáles son los objetivos del manejo o los objetivos que yo tengo que plantearme en mi paciente con cetoacidosis? Entonces, primero tengo que corregirle a este niño su estado de acidosis y cetosis y corregirle su deshidratación. ¿Cómo voy a hacer esto? Con la ayuda de los líquidos endovenosos, ya vamos a mirar cuáles. Restaurar la glucosa en sangre, con esto pues necesitamos definitivamente insulina, vigilar las posibles complicaciones e identificar qué fue lo que pasó en este paciente que conllevó a que estuviera en un estado de cetoacidosis. Entonces, empezando con la reanimación hídrica. ¿Qué quiero en mi paciente? Restaurar un volumen circulatorio, reponer el déficit de agua y los electrolitos y mejorar el filtrado glomerular para que no termine en falla renal. Y cuando hablamos de manejo con líquidos endovenosos, pues es importante recalcar y recordar este estudio publicado por la New England en el 2018, listo. Un estudio bastante importante e interesante porque nos ayudó como a definir estas metas de reanimación con líquidos endovenosos y a salir del mito de que de pronto si hacíamos un manejo con líquidos de manera rápida podríamos llevar a tener al paciente con alteraciones neurológicas. El estudio se llevó durante 5 años, multicéntrico, 13 hospitales de emergencia de los Estados Unidos, una población bastante importante que debutó con cetoacidosis diabética, 1.255 niños.
La idea era que a algunos niños se les colocara un paso de líquido rápido que lo definieron en 36 horas, a otros niños se les colocó unos líquidos en 48 horas. Variaron también la concentración de sodio, miren que a algunos les colocaron líquidos al 0.45%, a otros al 0.9%. ¿En qué concluyó este estudio que duró 5 años? No hay diferencias significativas a nivel del desarrollo neurocognitivo entre los niños que hidrataron rápido versus los que hidrataron de manera más lenta. ¿Listo? No hubo diferencias en deterioro de Glasgow, no hubo diferencias en lesiones cerebrales clínicamente importantes que lo definían como alteraciones del sensorio, la memoria tampoco difirió, y miren, a largo plazo también se hizo seguimiento a los 6 meses con pruebas neurocognitivas y tampoco hubo diferencias. Quiere decir que con esto podemos sentirnos un poco más confiados en la velocidad de infusión de los líquidos. Teniendo esto como base, entonces nosotros podemos hacer un cálculo de líquido por varias vías. Podemos calcularlo por Holiday y Segar, ¿listo? Por Darrow, ya les cuento cómo es ese método, o por superficie corporal total. En general, ¿qué hacemos? Calculamos el déficit de mi paciente, le adicionamos los líquidos de mantenimiento, los calculamos ya sea para 24 o 48 horas, y a este cálculo del déficit con el mantenimiento restamos los bolos que le hayamos puesto a mi paciente. ¿Listo? Ese es el método Darrow, lo expone el último consenso de diabetes en pediatría del 2018 de la IFA. No coloqué toda la tabla, es una tabla súper larga, pero básicamente en resumen, ¿qué es lo que dice el método Darrow? Tienen ustedes aquí a mano, en la columna de la mano izquierda, el peso del paciente, ella misma te bota los líquidos de mantenimiento y ella misma te bota cuál es el déficit del paciente con los mililitros por hora que tú puedes colocar. Ejemplo, un paciente de 8 kilos, le vamos a calcular esto de mantenimiento, esto de déficit, o sea que queda con un volumen de 43 mililitros por hora. La persona que lo quiera tener, pues en el artículo está y es de fácil acceso, pero nosotros generalmente hacemos el ejercicio con Holiday o superficie corporal total. ¿Qué tipo de líquido voy a usar? Coloco aquí de primero solución salina al 0.9% lactato de Ringer y coloco lactato de Ringer en rojo y subrayado. ¿Por qué? Porque al usar el mantenimiento con lactato de Ringer evito una de las complicaciones que se presentan con relativa frecuencia cuando usamos manejo con solución salina, que es la acidosis hiperclorémica. Hace parte de una de las complicaciones más frecuentes en el manejo con reanimación hídrica y la evitamos con el lactato de Ringer. ¿Listo? En la primera hora, si hablamos de que tenemos un paciente con una cetoacidosis de tipo moderada, nosotros podemos pasar un bolo de 10 cc por kilo. O si es severa, pasamos un bolo de 20 cc por kilo. ¿Listo? Entonces, hacemos el cálculo del déficit. ¿Listo? Si el cálculo del déficit es si la cetoacidosis es moderada, hacemos un cálculo del déficit que puede variar entre el 5 y el 10%, o si es severa, un déficit del 7-10%. Para no complicarnos y como tener una cifra cerrada en nuestra cabeza, nosotros podemos decir, hagamos un cálculo de déficit que sea del 10% y con eso abarcamos los dos tipos de cetoacidosis y quedamos haciendo una reposición adecuada para nuestro paciente. Calculamos el reemplazo de líquidos y colocamos la infusión entonces entre 24 y 48 horas, restando los bolos. Teniendo en cuenta de que la primera hora vamos a colocar este volumen, ¿listo? La primera orden médica, y aquí es otra pregunta, la primera orden médica que nosotros le podríamos dar a la enfermera jefe con respecto a nuestra niña que pesa 26 kilos sería ¿cuál? Paciente 26 kilos, cetoacidosis moderada. Vamos a llegar a decirle a la jefe, por favor, prepare a la niña y coloquemos un bolo, listo, en la primera hora, 60 minutos. Cetoacidosis moderada a 10 cc por kilo y pesa 26 kilos. ¿Cuánto es el bolo? 260 en 60 minutos. Listo, primera orden para nuestra jefe con respecto a los líquidos. Con respecto a los electrolitos, recordemos cómo es que está el sodio con una pseudohiponatremia dilucional, ¿listo? Generalmente tenemos que vigilar que el sodio debe incrementar 1.8 miligramos por decilitro cada 18 miligramos por decilitro de glucosa que va descendiendo. Si yo quiero saber exactamente cómo está el sodio en mi paciente, podemos aplicar esta fórmula, listo, la del sodio corregido, para nosotros estar vigilando si se está haciendo o no una adecuada corrección del sodio a medida que vamos bajando la glucosa. Quiere decir que yo no tengo que andar colocando a mis líquidos natrol, ¿listo? Solamente de estar
colocando un líquido con el lactato de Ringer, por ejemplo, que me empieza a bajar la glicemia, ya empieza a subir el sodio. Y hay que estarlo vigilando, ¿listo? Con respecto al potasio, ¿se acuerdan que les dije? El potasio está aumentado porque por cada unidad de pH que disminuye, aumenta el potasio. Inicialmente está aumentado, pero a medida que nosotros empezamos a colocar la infusión de insulina, ¿qué va a pasar con el potasio? Se va a empezar a meter a la célula, ¿listo? Y si el potasio ya está posteriormente dentro de la célula y el paciente en algún momento llegó a presentar síntomas como vómito, diuresis osmótica, el paciente tiene el riesgo posterior de caer en una hipocalemia. ¿Cómo lo voy a prevenir? Siempre colocar en mis líquidos de mantenimiento Catrol, ¿listo? A excepción de que el paciente esté en un estado de anuria. Bueno, entonces el paciente tiene sus líquidos de mantenimiento con Catrol, ¿listo? Y la segunda orden que yo le voy a decir a la jefe después de que pase el primer bolo de líquidos es que prepare los líquidos de mantenimiento, ¿listo? Entonces, una paciente tiene un líquido, tiene un déficit de agua del 10%, recordemos que vamos a calcular de aquí en adelante que la cetoacidosis diabética moderada o severa, vamos a hacer un cálculo del déficit del 10%, le voy a colocar Ringer, el Ringer tiene Catrol, doctora, sí, no importa, también se le ponen 5 mililitros de Catrol por cada 500 o 10 mililitros de Catrol por cada 1000 cc de Ringer. ¿Y cuánto nos daría ese goteo? Si el déficit es del 10%, y le resté los 260 del bolo. Ahí tiene. 3.960 mililitros por día, es decir, 165 mililitros hora. ¿Y cómo lo hiciste? Primero, pues hice el cálculo del déficit del 10%, entonces ahí me da 2.600 mililitros. Y luego dije que por 20 mililitros por cada kilogramo encima pues de 20 kilogramos, es decir, 1.620 más 1.500 que me dio 4.220 y a eso le resté. Dime, Doc. Sí, eso ahí lo hiciste por Holiday, listo. ¿Y luego? Sí, y eso lo resté, le resté el bolo. Listo, y eso te da para 165 cc horas, ¿listo? Listo. Y luego para pasar a la terapia de insulina, entonces iniciar la terapia de insulina se debería iniciar solamente después de la primera hora de reposición de los líquidos. No antes, o sea, es decir, no en el tiempo en que yo paso el bolo de líquidos, empiezo la reposición de insulina y coloco aquí debajo un estudio que me comprueba que el hecho de colocar el bolo de insulina en la primera hora de manejo hace que se aumente el riesgo de edema cerebral. Ese es un estudio que se realizó en 43 pacientes con cetoacidosis diabética y se dieron cuenta que el 12% de los pacientes a los que le colocaron insulina en la primera hora de manejo debutaron con o presentaron posterior una complicación de edema cerebral. Entonces, primero, iniciar la reposición con líquidos. ¿Qué insulina vamos a usar? Insulina rápida, listo, ya sea la glulicina, Sparda o Lispro. La dosis es de 0.1 unidades por kilo por hora y se coloca en infusión hasta que tengamos resolución de la cetoacidosis. Ya vamos a ver cuáles son los criterios de resolución. Y tenemos que estar pendiente de cuánto mejora la glicemia. Es decir, si yo tengo un paciente con glicemia en 500 y a la hora yo le tomo la glucometría y me bajo a 200, ojo, porque no debería disminuir más de 100 miligramos por decilitro por hora la glicemia. Quiere decir que si tengo disminución, una reducción abrupta de la glicemia, debería disminuir la infusión de insulina a la mitad. Quiere decir que si la tengo a 0.1 unidades por kilo, pues ahora la voy a pasar a 0.5 unidades por kilo. La vía de administración endovenosa en cetoacidosis moderada a severa o subcutánea si estamos hablando de una cetoacidosis leve. ¿Cómo lo prepara nuestra escuela? Vamos a hacer que la dilución es en una bolsita de solución salina de 100 mililitros. Voy a pasar 10 unidades de insulina. ¿Cómo quedaría esta concentración? 1 mililitro de la solución quedaría con 0.1 unidades de insulina y se pasa al peso del paciente. Si la paciente pesa 26 kilos, entonces ¿a cuánto lo voy a pasar? Pues a 26 cc hora. ¿Listo? Ese sí no tiene pierde. Método de doble bolsa, y en este caso lo vamos a usar es en el paciente en el que ya estamos haciendo un control de la glicemia, ¿listo? Y lo que nos dice el cuadrito es que el método de doble bolsa me va a ayudar a
estandarizar el tipo de líquido que le voy a ir pasando a mi paciente según la glucometría que presente. Ejemplo, si mi paciente está con una glucometría por encima de 250, el 100% de los líquidos que yo voy a pasar va a ser el de los cristaloides, ya sea solución salina o sea Ringer. Pero si mi paciente tiene una glucometría por debajo de 50, paro la infusión de solución salina de Ringer y empiezo a generar ya solamente una infusión de dextrosa. Entonces miren cómo la jefe puede ir mirando cómo va a alternar los líquidos dependiendo de la glucometría. Entonces, jefe, si la paciente tiene una glucometría por debajo de 50, no más solución salina y por favor empecemos dextrosa al 10%. Se ha visto que la dextrosa al 10% hace un mejor equilibrio con respecto a los niveles de glicemia que la dextrosa al 5%. Hablemos ya entonces de los criterios de resolución de la cetoacidosis. Estos son los que se tienen que cumplir para hablar de que la cetoacidosis ya está en resolución. Tenemos que tener que los niveles de beta-hidroxibutirato estén por debajo de 1 milismoles por litro, el bicarbonato ya esté mayor a 15, el pH ya esté mayor a 3 y la glucosa ya esté por debajo de 200. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando yo tengo ya los criterios de resolución de cetoacidosis? Quito entonces la infusión de insulina y empiezo esquema de insulina subcutáneo. ¿Listo? Y entonces esto hace que yo también empiece a pensar en mi paciente con respecto a cuándo voy a iniciarle la vía oral. ¿Listo? Entonces tengo que ver que el estado del paciente esté adecuado, que no tenga ninguna alteración del sensorio. ¿Listo? Y empezamos el cálculo de la insulina a 0.1 unidades por kilo y esta sería ya la de larga acción, que sería la NPH o la glargina. ¿Listo? Lo ideal es que entonces hagamos ya un control con horario de las glucometrías de mi paciente, pero digamos que no voy a entrar en detalle de cada cuánto lo vamos a hacer, pues se recomienda que sea cada 4 horas, pero pues vamos a tener una charla únicamente de insulinoterapia, entonces no me voy a tener en esto. Y ahora, ¿cuándo voy a ingresar a mi paciente en UCI? Todo niño menor de 2 años, todo paciente de 2 a 5 años que tenga cetoacidosis severa, o al que tenga ya criterios de edema cerebral, vamos a establecer cuáles son esos criterios. Un paciente que tenga depresión respiratoria, un paciente que tenga alteración de su función renal con compromiso hemodinámico, un paciente que tenga oligonuria e hipercalemia, o el paciente que sea en cetoacidosis grave, que no tenga mejoría de sus laboratorios a pesar del manejo óptimo y que los controles de laboratorios cada 4 horas no sean los adecuados. Estas son las complicaciones que podemos presentar en nuestros pacientes. Miren que una de las principales es la hipoglicemia, ¿listo? Entonces, siempre por eso es que la glucometría se debe tomar cada hora. La hipocalemia, recuerden la fisiología del pH con respecto al potasio. La acidosis hiperclorémica en los líquidos, sobre todo cuando usamos solución salina normal. El edema cerebral y las otras complicaciones que son como tal secundarias a la misma cetoacidosis, el edema pulmonar, las arritmias, la necrosis intestinal, la falla renal o la pancreatitis. Y para tocar el tema de edema cerebral de manera rápida, recordemos que la incidencia es más bien poco afortunadamente, pero que cuando se presenta, miren cómo sube la mortalidad hasta un 24%. Y vamos a ver que el edema cerebral y sus manifestaciones de la alteración del estado de conciencia se van a presentar durante el tratamiento de la cetoacidosis hasta en un 15%. Cuando hablamos de edema cerebral, y para eso tenemos que tener en cuenta que existen unos criterios diagnósticos, unos criterios mayores y unos criterios menores. Si el paciente presenta un criterio diagnóstico o 2 criterios mayores, o un criterio mayor y 2 menores, hay que hacer el diagnóstico de edema cerebral. La sensibilidad para estos tipos de criterios son hasta del 92% y una especificidad del 96%, es decir, tiene bastante confiabilidad. Y una vez establecemos el diagnóstico de edema cerebral, debemos empezar el manejo. Tenemos que mirar el ajuste de los líquidos endovenosos. Recordemos que tenemos que mantener una tensión arterial normal. En este caso ya tenemos que empezar a cambiar los líquidos a hiperosmolares. Podemos colocar una dosis de manitol a 0.5 gramos por kilo en 10 o 15 minutos y si después de 30 minutos no ha mejorado, podemos colocar un segundo bolo o podemos colocar un bolo de solución salina hipertónica de 2.5 a 5 mililitros por kilo. Y una de las medidas más costo efectivas es elevar la cabecera del paciente. ¿Listo? Y eso es todo lo que les quería comentar con respecto a cetoacidosis. No sé si tengan alguna pregunta. Listo, Steffi, gracias. Muy chévere la charla. Bueno, cosas puntuales, así como para recordar.
siempre, pues los que van a hacer atención primaria, internos, estudiantes, así como les enseñan los signos de alarma de dificultad respiratoria a los papás, ¿no? Que si usted ve que su niño está respirando rápido, que se le hundan las costillas, ¿sí? Si uno le pregunta a los papás, tienen muy claro eso. Pero pregúntele usted a un papá cómo identificar una diabetes mellitus tempranamente. Ellos no saben. Entonces, lo primero que tienen que hacer es enseñarles los síntomas de una posible diabetes mellitus para que consulten a tiempo y no lleguen en cetoacidosis. ¿Listo? Entonces, siempre decirles, mire, si su niño empieza con mucha sed, con mucha hambre, no ganar peso, consulte. ¿Listo? Ya cuando lleguen en una cetoacidosis, la cetoacidosis es un evento que estresa mucho. ¿Listo? Tranquilos, relajados. ¿Listo? Primero determinen la glucometría, confirmen esa glucometría si lo tienen que hacer, manejen los líquidos y empiecen a manejar la insulina. Recuerden que la insulina no es para corregir la hiperglicemia solamente, es también para corregir el estado ácido base del paciente. Entonces traten de no tocar la insulina, ¿listo? Si el paciente ya empieza con hipoglicemias, ¿no? O pues una glucometría cercana a 250, póngale dextrosa antes de tocar la insulina, porque muchas veces, por la velocidad de corrección, se alcanzan las cifras de glicemia cercanas a los normales antes de corregir el estado ácido base. Entonces, siempre manejen dextrosa, lo que necesita el paciente 5, 10, 20, 12, 5, 50%, ¿no? Pero sin tocar la insulina, ¿listo? Ya si ustedes ven que el estado ácido base está corrigiendo, ahí sí pueden empezar a tocar la insulina, ¿listo? Antes no. Pilas con el edema cerebral, es una complicación rara, pero cuando se presenta, tú lo dijiste, es catastrófico. ¿Listo? Afortunadamente acá no hemos tenido el primer caso de edema cerebral por cetoacidosis, pero sí es un escenario bien complicado. Y ya el martes vemos cómo se va a iniciar el esquema de insulina cuando salgamos de una cetoacidosis, ¿listo? Y cómo se hace ese ajuste. Uno no suspende la infusión de insulina, sino que hasta que el paciente haya comido, ¿listo? Me gustó tu charla, me gustó el enfoque que le diste. No sé, Johncito, si tienen algún comentario adicional. No, Tefita, felicitaciones. Yo he estado muy pendiente que ya estuvo todo el mes tratando de dejar una charla agradable para todos. Digamos que fuera un poquito práctica a pesar de la virtualidad. Y pues ella ha estado muy pendiente y haciendo mucho esfuerzo para que saliera bien. Estaba tensionada para que todos aquí estuvieran poniendo y poder participar. Pues creo que salió bien. De medicina lo que hemos podido desaprender en cetoacidosis es el tema de la hidratación rápida versus la lenta. Acuérdense que, pues digamos que ya hemos podido desatanizar los bolos, digamos que igual la deshidratación se instaura lentamente, entonces pues en teoría hacer eso en 24 horas la hidratación y bolo, pues cada vez se usan menos bolos, ¿no? Entonces al que esté en choque. De resto, pues hidrátelo lento, porque si se demoró su agudo para deshidratarse, pues su agudo hidrátelo. Del afán no queda sino el cansancio, pero pues digamos que ya se han podido desatanizar los bolos en esta enfermedad. Y pues el tema de cómo cuadrar las insulinas, creo que todos lo tienen ya más claro y pues todos hemos podido aprender de eso. Entonces, muy bien, Tefa, felicitaciones. Muy bien. Gracias. Gracias, Johncito. No sé si hay algún otro profe tengo algún comentario. Ya conectado a Claudia, ya conectado al profe Vladi. No, solo queda felicitar a Lady. Excelente presentación. Yo creo que fue sencilla y todo lo dejó muy claro. Entonces, solo felicitación. Sí, buenos días. También felicitar a Lady. Me gustó la didáctica que utilizó para poder transmitir el mensaje. Fue sencilla y yo creo que así se aprende con mucha facilidad. Muy bien. Gracias, doctores. Listo. No sé si alguien más tenga algo que decir o podemos ya dejar clausurar nuestra sesión de hoy.